Buenos días con todos. Quien les habla es alumna de la segunda especialidad en enfermería en emergencias y desastres, la alumna Brenda Rocío Emilia Vallejos Atoxa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son intoxicaciones por distintos medicamentos como el viperideno, la protamina, la glucosa y el azul de metileno. Para empezar, hablaremos un poco acerca de lo que son las intoxicaciones. Una intoxicación es conocida como un conjunto de signos y síntomas en relación a la presencia de una sustancia exógena o extraña en el organismo, ¿no? La cual va a ser capaz de producir alteraciones anatomofuncionales, en los casos más graves hasta la muerte. Una toxicidad por un sobredosis de un fármaco va a referirse a una reacción tóxica y grave, que va a ser habitualmente nociva y en ocasiones mortales debido a una sobredosis accidental o intencionada en caso de un homicida o un suicida. En cuanto a los síntomas que van a aclarar que estemos ante una intoxicación farmacológica, va a variar de un medicamento a otro, y entre los síntomas más frecuentes vamos a encontrar lo que son las náuseas, palpitaciones, los síncopes, la somnolencia o los dolores de cabeza, diarreas y mareos. Con respecto a los agentes causantes, los medicamentos constituyen un 70% de las intoxicaciones que se presentan. Por fortuna, más del 80% de estas intoxicaciones tienen síntomas leves y requieren de muy pocos cuidados o intervenciones médicas. Pero sin embargo, el 5% de estas intoxicaciones dejan al paciente muy grave y afecta mucho lo que es la salud, con un compromiso multiorgánico, el cual va a requerir una atención de mayor complejidad. Dentro de las intoxicaciones tenemos lo que es los toxílomes, que son síndromes característicos que nos van a ayudar a reconocer o identificar algunos posibles tóxicos, ¿no? Por ejemplo, en el color con respecto al color de la piel, si es una cianosis, podemos estar hablando de una metahemoglobinemia o el cianuro, que va a ser la causa probable de esto. En cuanto al olor, ya sabemos que si es un olor cetónico, podemos estar hablando de una cetoacidosis alcohólica o una cetoacidosis diabética. En el caso de por ejemplo, un olor a huevo podrido, podremos sospechar de un sulfuro de hidrógeno, o en el caso de las almendras, ¿no? Una causa probable sería una intoxicación por cianuro. En cuanto a los sedantes, si vemos que el paciente presenta una miriasis, podemos sospechar de un anticolinérgico o algún síndrome simpático mimético, como la cocaína, por ejemplo. En cuanto a los toxílomes, en cuanto a los colinérgicos, vamos a encontrar, por ejemplo, entre las manifestaciones clínicas más representativas, la siloarrea, el lagrimeo, que va a ser una posible causa de los órganos fosforados, los carbonatos. Y en cuanto a los anticolinérgicos, sus manifestaciones clínicas van a ser en cuanto al delirio, la piel seca, roja, la miriasis, la taquicardia. Una posible causa puede ser un abuso de antidepresivos, un abuso de antihistamínicos, de un abuso de la escopolamina, y así, ¿no? Como por ejemplo por un opiáceo o un sedante, una manifestación clínica permanente, mejor dicho, característica, va a ser la depresión respiratoria, la bradicardia, la hipotermia, y esto va a ser causado por narcóticos, por benzodiazepinas, el etanol, en fin. Estas son algunas de las características que van a ayudar quizás en el reconocimiento de, de, los,
de las intoxicaciones, lo cual puede hacer de que actuemos de manera oportuna. En cuanto al antídoto, ¿qué es el antídoto en las intoxicaciones? Va a ser el conjunto de medicamentos que a través de diversos mecanismos lo que van a hacer es impedir y mejorar o hacer desaparecer algunos de los signos o síntomas de las intoxicaciones. Estos no actúan sobre los receptores, sino van a actuar sobre el propio tóxico, ¿no? Por una inactivación o impidiendo su conexión con los receptores. Y en cuanto al mecanismo de acción, vamos a tener que los antagonistas farmacológicos ejercen su acción mediante un bloqueo de unos receptores específicos, ¿no? Por ejemplo, la naloxona, la modificación en el metabolismo del tóxico, por ejemplo, el etanol. Es decir, la naloxona va a actuar sobre el etanol o la potenciación de la desintoxicación endógena. En cuanto a los agentes que van a formar estos complejos inertes, estos van a actuar neutralizando los efectos del tóxico. Otros antídotos que actúan de forma diversas, como la piridoxina, que va a reemplazar el cofactor de plesionado por la isoniazida, como por ejemplo. En cuanto al tratamiento antitóxico, este va a depender mucho del tipo y la naturaleza del agente tóxico, pero se puede resumir en tres grandes reglas, ¿no? 1. Evitar que se produzca mayor absorción del tóxico. 2. Neutralizar, bloquear o volver inocuo el tóxico. Y 3. Favorecer la eliminación del mismo. Existen pocos ensayos clínicos que apoyen el uso de la mayoría de antídotos. Consecuentemente, la decisión de si usarlos o no se basa específicamente en entender la intoxicación y cómo se espera que el antídoto actúe en la evolución clínica del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el viperideno. El viperideno, bueno, tenemos que en su presentación es una ampolla, la cual va a consistir en 5 miligramos de viperideno por un mililitro, ¿no? El mecanismo de acción, este es un agente anticolinérgico a nivel central y se va a unir competitivamente a los receptores muscarínicos centrales y periféricos. En cuanto a las indicaciones y su uso terapéutico, está más que todo asociado al tratamiento de síntomas extrapiramidales inducidos por fármacos como fenotiacinas, butirofenonas, metoclopramida o clebuprida. Este medicamento o este fármaco está contraindicado principalmente en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho o estenosis mecánica, en caso de hipersensibilidad a los anticolinérgicos. También estaría indicado en lo que es la hipertrofia benigna de próstata, así como en patologías que pudieran generar taquicardias peligrosas. Y se debe tener una especial precaución con pacientes con miastenia. En cuanto a su posología, bueno, tenemos que en adultos se debe administrar una dosis de 2.5 a 5 miligramos de viperideno por vía intramuscular o intravenosa. Si fuera necesario, se puede repetir la administración cada media hora hasta un máximo de 20 miligramos. No más de 4 administraciones por día. En cuanto a los niños menores de un año, la administración debe ser de 1 miligramo. En niños de 2 a 6 años se debe administrar 2 miligramos. En niños de 7 a 10 años se debe administrar 3 miligramos. Y en cuanto a los síntomas extrapiramidales, deberían desaparecer durante la inyección. Si este fuese necesario, se va a repetir la dosis correspondiente a la media hora. En cuanto a los ancianos, en especial aquellos que presentan daño cerebral de etiología vascular o degenerativa,
pueden experimentar una sensibilidad aumentada, es decir, una confusión. En el embarazo se debe evitar En cuanto al embarazo, se, se debe evitar su administración, especialmente durante el primer trimestre, porque puede causar eh, daños en el feto. En personas o en mujeres en periodo de lactancia, este medicamento va a pasar a través de la leche materna, por lo cual se recomienda interrumpir la lactancia e iniciar el destete durante el uso de este medicamento. La administración puede ser vía endovenosa, se administra de manera lenta, ya que esta puede causar una disminución o una caída de la presión sanguínea. Y también puede ser administrada por vía intramuscular. Algunas observaciones en cuanto al hiperideno. La exacerbación de los síntomas extrapiramidales durante el tratamiento puede ser una señal temprana de la intoxicación por sobredosis, por lo cual debemos reducir la dosis. Si la administración concomitante del piperideno con otros fármacos anticolinérgicos puede conducir a un refuerzo de los efectos secundarios centrales y periféricos. El piperideno puede aumentar los efectos sedantes del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. El piperideno también antagoniza la acción de la metoclopramina. En cuanto a su sobredosificación, cuando tenemos un caso de sobredosis por piperideno, el principal antídoto recomendado son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la fisostimina. En caso de alucinaciones, excitación pronunciada y delirio, se debe probar con la fisostimina o el diazepam en caso de ansiedad y calambres. Pasamos al siguiente medicamento, el cual es la protamina sulfato. La protamina la vamos a tener en una presentación de 50 miligramos por 5 mililitros. El mecanismo de acción: la protamina es un antídoto por reacción directa con la heparina, el cual va a formar un complejo iónico estable e inactivo. En cuanto a su indicación y terapéutica, es principalmente usado en sobredosis de heparina. Su posología, en cuanto a los adultos, se utiliza en lo que es la heparina no fraccionada, en un tiempo transcurrido desde la administración de heparina, el cual debe ser no menor a 15 minutos. Se debe administrar 1 miligramo de sulfato de protamina por cada 100 unidades internacionales de heparina a neutralizar. Si el tiempo de administración es mayor a 15 minutos de haber sido administrada la heparina, se reducirá proporcionalmente la cantidad, va a disminuir la cantidad de sulfato de protamina a inyectar. Es decir, que si han pasado más de 30 minutos, la dosis deberá ser de 0.5 miligramos de protamina por cada 100 unidades de heparina administradas, ¿no? Y así sucesivamente. Y no debe administrarse más de 50 miligramos de sulfato de protamina en una sola dosis. En cuanto a la posología, en adultos en cuanto el uso está en los adultos con administración de heparinas de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular con vida media más larga y administración subcutánea, se recomienda que cuando haya pasado más de una vida media, se debe dividir en 2 la dosis calculada del sulfato de protamina y administrarlo en inyecciones intermitentes o infusión continua. En cuanto a los niños, no está establecida la eficacia y la seguridad de su uso,
por lo cual se debe utilizar con bastante precaución y con estricto control de los parámetros de coagulación. En cuanto al embarazo, no se recomienda su uso o su administración durante el embarazo, salvo que sea claramente y estrictamente necesario. En cuanto a mujeres en periodo de lactancia, este debe ser administrado solo cuando sea necesario, ya que se recomendará que se evite la lactancia durante el periodo de administración. En cuanto a la administración del medicamento, puede ser de manera intravenosa o endovenosa directo. Se va a administrar de manera lenta durante un periodo aproximado de unos 10 minutos. Es decir, con una velocidad de infusión menor a 5 miligramos por minuto. Se va en cuanto a las observaciones o cuidados, se va a recomendar la monitorización cuidadosa con pruebas de coagulación en cuanto al tiempo parcial de tromboplastina activada o el tiempo de coagulación activada. La protamina no neutraliza completamente la actividad de las heparinas de bajo peso molecular, pero podría neutralizar las fracciones de heparina de mayor peso molecular consideradas responsables del sangrado. Se recomienda bastante lo que es el uso con precaución en pacientes con antecedentes de alergia al pescado, pacientes vasectomizados o infértiles, en diabéticos con tratamiento de insulina protamina o en pacientes previamente expuestos a la protamina, ya que en estos pacientes es más frecuente la aparición de reacciones anafilácticas, incluyendo un broncoespasmo o un colapso cardiocirculatorio y una parada cardíaca en el peor de los casos. También se va a recomendar que durante la administración del sulfato de protamina debe disponerse de los medios adecuados para tratar este tipo de reacciones. Es decir, si se va a administrar la protamina de sulfato, debemos tener ya preparado todos los materiales que podamos usar en caso de una reacción anafiláctica. En cuanto a su sobredosificación, tenemos que su sobredosis puede dar lugar a un sangrado, puesto que el sulfato de protamina posee por sí mismo un efecto anticoagulante. En estos se pueden observar signos típicos de liberación de histamina, tales como el prurito, el rubor, la fatiga, malestar, náuseas, vómitos, cefaleas, hiperventilación y la elevación de la temperatura. En el caso de un sangrado debido a una sobredosis de sulfato de protamina, se debe interrumpir inmediatamente la administración del producto para determinar si es que es verdaderamente el sulfato de protamina el que está contribuyendo a este sangrado, y habitualmente se emplea el ensayo de la valoración de la heparina con el sulfato y la determinación del tiempo de trombina plasmática. En caso de hemorragia grave, también debe ser necesaria una transfusión de sangre o de plasma fresco congelado. En caso de pacientes hipotensos, se puede precisar fluidos intravenosos adicionales como epinefrina o dobutamina o la dopamina. Ahora hablaremos de lo que es la glucosa hipertónica. En su presentación tenemos que es el glucosemin, es una marca, al 50%, la cual va a ser 500 miligramos por mililitro, la cual viene en un vial de 20 mililitros. El mecanismo de acción tenemos que la glucosa hipertónica es un sustrato natural de las células del organismo, en el cual va a ser el carbohidrato más importante en cuanto al aporte de energía. Este va a intervenir directamente en lo que es la síntesis del glicógeno como forma de almacenamiento de los carbohidratos. Y por otro lado es el sustrato de la glucólisis
a piruvato y lactato para la generación de la energía celular. La glucosa también va a servir para mantener el nivel de azúcar en sangre, para la síntesis de otros componentes importantes para el organismo. Estos son como por ejemplo la insulina, el glucagón, los glucocorticoides, las catecolaminas, que están involucradas en la regulación de la concentración de glucosa en sangre. En cuanto a su indicación y terapéutica, vamos a tener que va a estar principalmente indicado lo que es intoxicación por insulina o hipoglucemiantes orales. Este medicamento va a estar contraindicado en lo que es casos de hiperglucemia o hipocalemia y en los casos de acidosis también. En cuanto a su posología, la dosis se va a ajustar, en adultos se va a ajustar de acuerdo a los requerimientos individuales o en función de la concentración de la glucosa en sangre. En adultos el tratamiento por lo general va a ser de 10 a 25 gramos de glucosa y se va a administrar en pacientes con una glucemia menor de 50 miligramos por decilitros. Se debe tener especial precaución en los diabéticos que pueden presentar clínicas de hipoglucemia con cifras normales para población sana, es decir, de 70 a 80 miligramos por decilitros. En cuanto a niños y lactantes, se debe administrar en bolo endovenoso de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso. Es preferible el uso de la glucosa al 10% a dosis de 2 mililitros por kilogramo de peso. Y si la hipoglucemia es recurrente, se debe usar a 5 mililitros por kilogramo de peso o hasta 10 mililitros por kilogramo de peso. En cuanto a pacientes con insuficiencia renal o hepática, se debe tener especial precaución con este tipo de pacientes. En mujeres en etapa de embarazo y lactancia, también se debe administrar con precaución, ya que esta va a atravesar la placenta. En caso de su administración, el médico deberá valorar la administración y en caso de administrarse, los niveles de glucosa en sangre deberán ser monitorizados continuamente, ya que podría elevar los niveles de glucosa e insulina, así como los componentes ácidos en el feto. En cuanto a la administración del medicamento, si es una infusión continua, se debe administrar siempre diluido para evitar la irritación de la vena y la velocidad de administración no debe exceder los 6 miligramos por kilo por minuto. De forma excepcional, podría administrarse a 9 miligramos por kilo por minuto. En cuanto a una inyección endovenosa, también puede administrarse como endovenoso en niños y lactantes. Entre las principales observaciones o recomendaciones, tenemos que no se debe administrar la solución glucosada en el mismo equipo de la perfusión que el empleado para la sangre por riesgo de pseudoglutinación. Tenemos que va a haber incompatibilidades en cuanto a la insulina o antidiabéticos orales al disminuir el efecto de la glucosa. En cuanto a los corticosteroides, y por el riesgo de una hiperglucemia o por su capacidad para retener sodio y agua. Y en cuanto a los glucósidos digitálicos, porque existe un riesgo de desarrollar una intoxicación. Pasaremos a hablar de lo que es el azul de metileno o cloruro de metiltioninino. Su presentación tenemos en ampollas, también en vía tópica. El mecanismo de acción van a ser los compuestos oxidantes, el cual van a provocar la conversión de la hemoglobina y el hierro a metahemoglobina y se van a reducir así la oxigenación tisular. Está indicado principalmente
casos de metahemoglobinemia inducida por medicamentos o sustancias químicas. En cuanto a sus contraindicaciones, nos dice que debemos tener especial cuidado con lo que son los déficits de glucosa fosfato debido al riesgo de una anemia hemolítica y el déficit de reductasa. También en pacientes con metahemoglobinemia inducida por nitrito durante el tratamiento de la intoxicación por cianuro o pacientes con metahemoglobinemia por intoxicación de cloretos. En cuanto a su posología, tenemos que en adultos y niños mayores de 3 meses y adolescentes debe ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, el cual deberá ser administrado en un periodo de 5 minutos aproximadamente. Y en cuanto a recién nacidos y lactantes menores de 3 meses, deberá ser administrado en una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso corporal, también en un periodo de 5 minutos aproximadamente. La administración puede ser por vía endovenosa directa o por infusión intermitente. Si va a ser por vía endovenosa directa, debemos administrar sin diluir y muy lentamente durante 5 minutos para evitar que las concentraciones locales elevadas del compuesto produzcan una metahemoglobina adicional. Y en cuanto a una infusión intermitente, puede diluirse en 50 mililitros de solución inyectable de glucosa al 5% para evitar el dolor local, sobre todo en pacientes pediátricos. En cuanto a sus incompatibilidades, el azul de metileno no debe diluirse en solución inyectable de cloruro sódico, ya que se ha demostrado que el cloruro reduce la solubilidad del cloruro de metiltioninino. En cuanto a las observaciones o precauciones, debemos vigilar con el electrocardiograma y la presión arterial durante y después del tratamiento, ya que la hipotensión y las arritmias cardíacas son posibles efectos adversos de la administración del azul de metileno. También debemos comprobar la saturación del oxígeno mediante una oximetría, ya que la pulsoximetría puede proporcionar una estimación falsa de la saturación de oxígeno durante la administración. La sobredosificación del medicamento, si es por vía endovenosa, tenemos que en dosis altas el azul de metileno puede producir una metahemoglobinemia, y algunos de los efectos adversos vistos con dosis altas va a incluir dolor de pecho, disnea, inquietud, aprensión, temblores y un sentido de opresión. Las dosis altas son muy irritantes para lo que es el tracto urinario, además de producir una hemólisis ligera con hiperbilirrubinemia moderada, una reticulosis y una anemia ligera. Raramente, pero sin embargo se ha detectado casos, ha resultado en una anemia hemolítica severa con formación de cuerpo de Heinz. El azul de metileno en dosis altas podría causar una decoloración azul de la piel después de que los niveles de metahemoglobina han vuelto a sus valores normales. Y en cuanto a la vía tópica, si se va a aplicar sobre heridas o áreas extensas, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de los efectos adversos severos, tales como la ansiedad, el dolor de pecho, la dificultad para respirar, confusión, dolor de cabeza, dolor de piernas, náuseas o vómitos. Tenemos algunos datos bibliográficos. Eso sería todo. Gracias por su atención.